nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo tercero de Cuaresma y vemos en el Evangelio de hoy cómo nuestro Señor es impugnado, atribuyéndole la expulsión de ese demonio mudo, diciéndole que lo hacía por obra o arte de Belcebú. Y nuestro Señor, viendo sus pensamientos, conociendo sus corazones, les dice, retrucándoles, para demostrar lo absurdo e improcedente de tal acusación. Pues si yo lanzo los demonios por virtud de Belcebú, entonces el reino de Satanás está dividido y caerá, porque todo reino dividido sucumbe. Y además les retruca, y vuestros hijos, en virtud de quién lanzan los demonios, para mostrarles cómo estaban pensando mal, por pura mala voluntad, porque también había otros anteriormente dentro del pueblo elegido que lanzaban demonios. Entonces, ¿cómo le van a atribuir así de sopetón que es por obra de Belcebú? Con lo cual queda completamente desestructurada aquella impugnación, aquella acusación. Y sin embargo les dice, si yo no lo hago en nombre de Belcebú, entonces lo hago por el virtud de Dios. Y le agrega, y entonces quiere decir que el reino de Dios ha llegado. Ahí se manifiesta en virtud de qué y por qué él lanzaba el demonio, no simplemente como los otros, sino que era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, que todo Israel estaba esperando. Y con mayor razón si lanzaba a los demonios. Y aparte de eso, entonces, nuestro Señor les da toda la explicación de cómo cuando sale un demonio de un hombre, después va por ahí, se regresa porque no le va tan bien y encuentra la casa más limpia y barrida y llama a otros 7 demonios peores que él, para que tengamos cuidado, porque el demonio siempre es así. Vuelve, regresa, retorna, y con otros más para colmo, y el estado entonces es peor que el primero. Con lo cual quiere decir que si se le expulsa a alguien el demonio, hay que tener cuidado para que no vuelva fortalecido y sea peor. Y pues bien, entonces así queda claro cómo esos infundios no procedían y mostraba la mala voluntad que tenían. Aquí no dicen si eran o no judíos, escribas,
algunos de los que estaban allí, pero es evidente que se trata de ellos. Porque ¿quiénes eran los que impugnaban a nuestro Señor? No era el pueblo, raso y llano, judío, o el pueblo elegido. Eran los jerarcas, los escribas, los fariseos, esa secta de religiosos que tenían la supremacía religiosa. Entonces eran los dirigentes del pueblo elegido y sus esbirros más allegados. Y así también arrastraban, como vemos, a los demás. Pero los instigadores eran ellos. Y entonces así queda completamente sin consistencia esa acusación. Y nuestro Señor, para colmo, les dice que el que no está con Él está en contra de Él. El que no recoge con Él desparrama. Eso solamente lo puede decir Dios, la verdad absoluta. Eso no lo puede decir nadie. Solamente la verdad. Y Dios es la verdad. Entonces ahí le está proclamando también en consonancia con lo que le dijo. Que el reino de Dios había llegado. Entonces, nuestro Señor así reafirma su condición, aunque no la captan o no la quieren captar, ese es otro problema. Pero a nosotros nos debe de quedar claro cómo es que ha llegado el reino de Dios. Porque es el reino de Cristo, lo dice la epístola. Dice el reino de Cristo y Dios. O sea que cuando se habla del reino de Dios, se está hablando del reino de Cristo. Y de Cristo como lo que Él era, Dios y hombre. Porque es muy fácil hablar del reino de Dios, del Verbo, pero es que estamos hablando del Verbo encarnado que es Cristo, que es Dios y es hombre, y que tiene su reino. Por eso dice la Escritura, aunque podemos leerla desapercibidamente, sin darnos cuenta, sin percatarnos, cuando dice el reino de Cristo y Dios, para aquellos que niegan el reino de Cristo en esta y sobre esta tierra. Así de clarito y de sencillo. Y no quiero volver a recordar cómo ese reino es por el cual Dios crea. Aunque la epístola también dice que se ofreció como hostia pura a Dios Padre por nuestros pecados, no es menos cierto
que ese es su segundo fin y finalidad, después que el hombre se la embarró con el pecado. Pero el plan prístino, primigenio, original, era crear todo para Cristo y por Cristo. Porque como ya he explicado con el argumento irrefutable del amor de Dios, con el que se nos dice que por amor crea, ese amor no puede estar cifrado ni superado por el amor que Dios se debe a sí mismo en la Santísima Trinidad. Ni ningún otro amor, ni el de todo el bien del universo, creado desde la nada, de la nada, ex nihilo, que sería nada, no habría nada, no justifica el amor a Dios, y menos con el agravante de las Escrituras, que nos dicen que el número de los imbéciles es infinito. Como contraprueba por machacar. Y es que Dios se debe el amor a sí mismo, y ninguna de sus perfecciones ni de sus atributos, que Dios participa a todo el cosmos, el orbe, el universo, creando los distintos seres, de los más materiales e inertes a los materiales vegetales, sensibles, animales, ya materiales pero también espirituales, como el hombre con su cuerpo de barro y su alma espiritual, y los puramente espirituales como los ángeles. Pero ninguno de esos bienes ni perfecciones colman ni son dignos del amor que Dios se tiene y se debe a sí mismo, por propia esencia y naturaleza. Y el único bien que Dios más estima es el de su propio ser, deidad y divinidad plena, absoluta, su divina naturaleza. Entonces, si Él quiere difundir ese bien, no le queda otra que difundirlo en la plenitud de su ser, y no en seres limitados o participados. Y la única manera de que ese bien, y como se dice también que el bien es difusivo de sí, como dice Santo Tomás, y por eso también Dios crea, lo único que justifica es esa plenitud de su ser, no de bienes limitados, participados, sino la misma plenitud. Y solamente eso puede difundirse fuera de Dios por la encarnación.
Y como entonces Dios tiene esa tendencia como bien absoluto de difundir sus bienes, ¿cuál es el mayor bien? Sin ser egoísta, por decirlo así, ya que a muchos es su propia vida, su propio ser. No las riquezas de Dios, sino el Dios de las riquezas. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se puede operar eso? Por la encarnación. Y esa es la razón teológica por la cual Dios crea. Y por eso Cristo es Alfa y Omega. Por eso Cristo es primogénito de toda la creación. Si Él no hubiera sido el primero y la primacía y el predestinado desde toda eternidad en el plan divino, no sería el Alfa y el Omega. No sería el primogénito. Por eso lo dicen las Escrituras. Aunque Santo Tomás esto no lo veía. Problema de él. Aunque no se cerraba la banda, porque tan bruto no era. No lo leo en las Escrituras y bueno, y paso. Y como se habla mucho de que nos viene a redimir, pues vino por el pecado. Pero es que el pecado no existe sin creación. Y sin creación de seres libres que pueden conocer y amar como los hombres y los ángeles. Entonces, Él desde toda eternidad fue decretado porque Dios por amor quiere difundir su amor, y la única manera de hacerlo en plenitud y no a medias, o egoísticamente podríamos decir, para afear la caricatura, decide la encarnación donde está la plenitud de la divinidad corporalmente, como lo dicen las Escrituras. Es que las Escrituras lo dicen por todos lados. Pero, como ese plan primigenio de la encarnación, que está incluido el de la maternidad divina de Nuestra Señora, porque nace no de una ameba, ni de un chimpancé, ni de una madre soltera, sino casada, lo cual mete a San José en el mismo decreto, cosa que no ha dicho nadie, ni ningún padre de la Iglesia, y es lo máximo que se le puede atribuir a San José. Yo con esto ya me gané a San José, aunque no me quiera, por decirlo así a lo bruto, porque nadie ha dicho, por muy josefino que sea, a dónde se inserta San José en este cuento. En el mismo decreto de la encarnación y de la maternidad divina, porque no podía haber encarnación sin maternidad, y ni maternidad sin José, porque era una madre virgen casada.
no soltera como las de hoy, para que me entiendan. Y más no se le puede atribuir a San José, ni a la Virgen María. Y por eso son paradigma Cristo, su madre y San José, de todo lo demás que va a crear, porque San José tenía que salir de alguien y la Virgen María tenía que salir de alguien. Así se crea a Adán y a Eva, en razón de este decreto, desde toda la eternidad. Ahora, esto, tan claro, tan conciso, no se ha visto. Y menos predicado, sí en hipótesis, pero no con fundamento. Porque el argumento de Santo Tomás es un argumento a medias, chueco. Dios crea por amor y todo el bien del conjunto, pero eso es paja adelante de Dios. Eso no justifica ni el bien ni el amor de Dios, que no puede ser el de sí mismo, y no es egoísta, como por ahí dijo alguno, porque Dios es trino. No es una persona que se mira en el espejo y se enamoró de sí mismo. Es trinitario. No hay egoísmo, ni lo puede haber en Dios. Entonces, eso es lo que le da soporte a la razón de toda la creación. Pero como se trastocó el plan primigenio por el pecado de los ángeles malditos y después de Adán y encima los nuestros, entonces ese primogénito se anonada tomando una naturaleza humana pasible y susceptible de sufrir y de morir, y no en cuerpo glorioso como le correspondería por estar tocado, sustentado, subsistiendo y existiendo en la plenitud del ser divino. Entonces, por todo esto, es que nuestro Señor dice: el que no está conmigo desparrama. Y es como si les exigiera: debéis adorarme, pero claro que sí. ¿Quién, con un poquito de buena voluntad, estando el Dios encarnado frente de mí, no me arrodillo y le adoro, si es el que ilumina a todo hombre que viene a este mundo? Por eso les dijo: si no lo hago por virtud de Belcebú, sino de Dios, es que el reino de Dios ha venido. Por eso lo podía decir. Y lo debían entender. Pero la obstinación y la mala voluntad y los prejuicios y todo lo que quieran no lo permitían, como no lo permiten hoy. ¿Con qué derecho un judío, un musulmán, un protestante, un budista y un fetichista y lo que sea se atreve a decir que no va a adorar a Dios y a Cristo? ¿Con qué derecho?
Si Él es, se mueve, existe y subsiste porque Dios lo ha hecho. Ese es el gran problema. Y la iglesia, en su parte humana, los hombres de iglesia, ha perdido esta claridad, esta contundencia. Por eso no hay religiones que valgan, ni la libertad de conciencia para elegir y adorar al Dios como a mí se me dé la santa gana. Ahí es donde se ve el orgullo satánico en el fondo del hombre. Y ahora eso es derecho de cátedra humana, vaticana y mundial. Y cualquier culto, cualquier concepto de Dios, de iglesia y de religión vale. Pues te vas a ir al infierno por imbécil. Porque no adoras al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Como Dios es, como Dios se propone, como Dios se ha manifestado. Así de claro. Y eso hace que se desvitalice la fe. Y se disminuyan las gracias. Por eso no hay que tener miedo contra el ateo, el judío, el musulmán. Esto hay que írselo diciendo de una. Y si no, como Cristo, el que no está conmigo está en contra de mí. Porque tú eres Cristo, no. Porque Cristo lo dijo y yo estoy con Cristo. Y punto. Pero ¿quién habla así? ¿Quién se atreve así? Mucho respeto humano, mucho prejuicio. Se habla de mucha libertad y no somos capaces de predicar la verdad clara, porque tampoco nos las han enseñado tan claramente. Y como algo escondidito. No. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden a reflexionar y así se vitalice nuestra fe y seamos aguerridos sin pisotear a nadie, pero eso sí, menos tampoco que me pisoteen, porque ahí sí, a cimitarra pura y dura. Pero vemos cómo se ha degradado todo esto. Cómo entonces se quiere seguir siendo católico con una fe desvitalizada, con un dogma desnutrido. Desnutrido no porque el dogma esté desnutrido en sí mismo, sino en nuestra captación de las cosas. Y que cuando captamos las cosas, la entendemos del revés, no del derecho. Porque toda la belleza de una alfombra, y es la misma alfombra del lado que la mire, no es lo mismo su esplendor si la miro del derecho o del revés. Para dar un ejemplo, malo pero bueno, así es. O mirar a una persona
en la cara que por las espaldas. Y aquí voy a decir una grosería para los carnales. Hay gente que prefiere verlas de atrás a las niñas, pero bueno. Pero para que me entiendan, que el que no quiere mirar las cosas de frente es por otra cosa. Pues bien, aunque sea la misma cosa. Entonces, que esto nos dé esplendor y así comprendamos también el culmen de la Semana Santa, de toda la Cuaresma, de toda la pasión y muerte de nuestro Señor. Porque llegó al colmo de los colmos con la crucifixión, habiéndonos podido, como dice Santo Tomás, redimir de muchísimas otras maneras, pero eligió la más apoteósica y hasta la más escandalosa para los que no tienen fe: inmolado en una cruz. Y cómo el Padre inmola a su Hijo, ¡qué desgraciado! Y de esa desgracia, para los que piensan así, fue el prototipo o la figura de Abraham, que iba a matar a su hijo. Y es el padre de todos los que tienen fe. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces casi nos vayamos bien preparando para la gran Semana Santa y así estar un poco más al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.